En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Dios, Santa María, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Bueno, estamos en la página 123, el día 25, porque ya vimos lo referente a la Virgen María, una gran señal apareció en el cielo del día 24, entonces hoy nos toca ver el día 25, Madre de la Iglesia. Y como ven, el padre Gabriel Amor hace un recorrido según la historia de la vida de la Virgen María. Y entonces, pues ya estamos en el momento en que ella, después de haber sido elevada al cielo, es proclamada por el Santo Padre como Madre de la Iglesia. Y dice Gabriel Amor, nos relata cómo fueron las vicisitudes de esta proclamación. Dice que hubo el Concilio Vaticano II que se aprobó el 21 de noviembre de 1974, ese documento de la Lumen Gentium, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. En ese documento está un capítulo enteramente dedicado a la Virgen María. Es el capítulo 8. Y dice Gabriel Amor que como culminación de esa proclamación del capítulo 8 de la Lumen Gentium, ese día el 21 de noviembre de 1964, que ya va a ser pues dentro de 3 días, ¿no? Hoy es 19, mañana 20, el domingo 21, se van a cumplir, ¿cuántos? 70, 69 años, ¿verdad? Del 64 al 2024 serían Mañana 70 19. años. Pero como falta uno para el 24, entonces serían 69 años los que estamos celebrando de la proclamación de este título de la Virgen Santísima, de la que dice Gabriel Amor que el Papa Pablo VI le atribuyó a la Virgen Santísima el título de María Madre de la Iglesia, con la finalidad de reconocer una verdad que en ese documento mariano de la Lumen Gentium estaba contenido de una manera pues implícita y que en parte compensaba a otros títulos desplazados por gran parte de los padres conciliares. Y sobre el título de María Madre de la Iglesia, el Papa Pablo VI había preferido elegir ese título de Madre de la Iglesia en vez de utilizar otros títulos en los que no quiso hacer declaraciones oficiales. El primer título fue el de Mediadora Universal de Gracias, proclamado por el Papa en ese documento de la Lumen Gentium. Y así dice Gabriel Amor que lo proclamó el Papa Pablo VI. Nosotros proclamamos a María Santísima Madre de la Iglesia, es decir, de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre Amorosísima. En efecto, así como la divina maternidad es el fundamento de su especial relación con Cristo y de su presencia en la economía de la salvación, operada por Cristo Jesús, también la divina maternidad constituye
el fundamento de las relaciones de María con la Iglesia, ya que la Virgen es madre de aquel que desde el primer instante de la encarnación en su seno virginal se constituyó como cabeza del cuerpo de Cristo, el cuerpo místico que es la Iglesia. María, pues, como madre de Cristo, es también madre de todos los fieles y de los pastores, es decir, de la Iglesia. Como ven aquí, el título de Madre de Cristo, Madre de Dios, es el fundamento también del título Madre de la Iglesia, porque pues con el título de Madre de Dios, de Cristo, se entiende que ella es madre de la cabeza, del cuerpo, que es la Iglesia, y por tanto también es madre del cuerpo de la Iglesia, que somos los creyentes y los pastores. Dice que es un título que tiene un gran contenido, aunque la proclamación se hizo en 1964, pero ese título de Madre de la Iglesia lo encontramos en la proclamación de la maternidad divina para con todos nosotros, como lo han afirmado los padres de la Iglesia, Ireneo, Epifanio, Ambrosio, Agustín. El Vaticano II había tenido algunas dudas acerca de proclamar a María como madre de cada uno de los creyentes y como madre de la comunidad eclesial. Pero resulta que ya en el documento mariano se había incluido una expresión que había usado el Papa Benedicto XIV en 1748. Es decir, el Vaticano II fue proclamado en 1964. Entonces el título de Madre de la Iglesia se apoya en la proclamación del Papa Benedicto XIV, que dice que la Iglesia Católica venera a María como Madre amadísima con afecto de piedad filial. Eso pues es un título que le otorgó el Papa Benedicto XIV en 1748 y que por ello, como el Papa Benedicto XIV dijo que la Iglesia Católica venera a María como madre, pues en la Lumen Gentium, en el número 53, quedó plasmado el título también de madre de todos los creyentes, madre de la Iglesia. Y dice Gabriel Amor que los padres conciliares tuvieron algunas dudas acerca de proclamar a María con ese título, porque los padres de la Iglesia querían hacer resaltar que María es miembro de la Iglesia, como aparece en Pentecostés y como participó en la comunidad de Jerusalén. De modo pues que María es miembro de la Iglesia, pero también María es igualmente el modelo de la Iglesia. Tanto María como la Iglesia son virgen y madre. Tanto la Iglesia como María engendran a los hijos de Dios por obra del Espíritu Santo. Y por ello San Pablo VI, el Papa que proclamó la Constitución dogmática Lumen Gentium, cita a un padre de la Iglesia que se llama Cromacio. Y dice, por tanto, el Papa Pablo VI, según las palabras de Cromacio de Aquilea, que no se puede hablar de iglesia si no está presente la Virgen María. Y eso también lo reafirma el Papa Pablo VI en el otro documento que publicó en 1967, que se llama Marialis Cultus. De modo que el título de la Virgen como Madre de Dios y Madre de la Iglesia aparece tanto en la Lumen Gentium como en esta otra encíclica Marialis Cultus, que se refiere
al culto que la Iglesia le rinde a la Virgen María. De modo pues que el primer temor por el cual se dudaba de proclamar la madre de la Iglesia era que, pues a la vez que es madre, también es modelo de la Iglesia, pero tanto la Iglesia como la Virgen engendran a los hijos de Dios, y tanto la Iglesia como la Virgen dan a luz a los hijos de Dios en la fe. Por ello, había esa duda entre los padres conciliares de si convenía proclamarla como madre de la Iglesia. Y el segundo temor que tenían los padres conciliares del Concilio Vaticano II consistía en que el título madre de la Iglesia podía inducir a equivocaciones, como si la Iglesia hubiera nacido de María y no del propio Cristo. También ese temor se diluyó cuando los padres de la Iglesia subrayaron la cooperación de María en el nacimiento de la Iglesia en toda la obra de Cristo, y afirmaron que la cooperación que María rinde al nacimiento de la Iglesia es una cooperación subordinada a Cristo, y esa acción que la Virgen realiza en relación con el nacimiento de la Iglesia es una acción dependiente de la acción de Cristo, pero es una cooperación, ya que María, desde la encarnación de Cristo en su vientre hasta la Pentecostés, donde ella estuvo presente, y desde Pentecostés hasta la revelación de Cristo al final de los tiempos, cumplirá esa cooperación con Cristo desde muchos aspectos de la vida, pues básicamente por su intercesión, pero también por el amor con el que conduce la fe de los fieles. Por ello, el título de Madre de la Iglesia, dice Gabriel Amor, que subraya el rol, el papel, la función que desempeñó la Virgen y que sigue desempeñando por voluntad del Señor. La Iglesia, o sea, el Papa San Pablo VI, al proclamar la Madre de la Iglesia, ha querido establecer ese mismo título que el propio Cristo le ha otorgado a la Virgen, y que no ha sido un título otorgado por los hombres. Dice Gabriel Amor que ese título corresponde a la maternidad que la Virgen Santísima realiza respecto del pueblo de Dios, porque Dios quiso santificar a los hombres no de manera individual, sino quiso constituir un pueblo que lo reconociera y lo sirviera fielmente. Es lo que dice el número 9 de la Lumen Gentium, en relación con esta realidad de la maternidad espiritual de la Virgen sobre la Iglesia. Hablamos de maternidad espiritual porque la maternidad que realizó la Virgen en relación con su Hijo Jesucristo la llamamos maternidad divina, ya que allí ella engendró y dio a luz al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero en el caso de la Iglesia, ella, la Virgen Santísima, colabora en el nacimiento de los creyentes de Cristo de varias maneras. Y dice Gabriel Amor que en ese documento de la Lumen Gentium se afirma que en todo tiempo y nación el título de Madre de la Iglesia es aceptable por Dios,
ya que es verdad que el camino real de la salvación es indicado por Jesús con sus palabras. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Pero dice Gabriel Amor que también es verdad que Dios quiere la salvación de todos. Jesús murió por todos, por lo que Dios se reserva otros caminos para salvarnos y que son caminos que nosotros desconocemos. Dice que es necesario que insistamos en que la iglesia fue fundada por Cristo y que Jesucristo quiso fundar la iglesia para que la iglesia prolongara la misión que desempeña la iglesia en el mundo y que Cristo ama a la iglesia y Cristo dirige a la iglesia con su gracia y le ha dado como alma al mismo Espíritu Santo, que María es la mamá de Cristo y como tal, María asiste al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Son pues varias verdades importantes que se han de tener muy presentes porque en general hoy la iglesia no es amada. Los mismos cristianos ven a la iglesia como algo exterior. Se afirma, por ejemplo, que la iglesia son los curas. Hay una cierta mentalidad que no corresponde con la realidad de la revelación. Los errores más graves se refieren a la falsa concepción con que afirma la iglesia. Disculpe, estoy en una clase, no la puedo atender. Dentro de 20 minutos voy. Bueno, déjale digo, porque está el señor esperándolo. Por favor, 20 minutos. Sí, vale. De modo pues que la Virgen Santísima ha sido proclamada Madre de la Iglesia y por el Papa Pablo VI en ese documento, ese día, el 21 de noviembre de 1964, cuando proclamó ese documento de la Lumen Gentium como el documento en el que se contienen las verdades relativas a la constitución de la Iglesia como con todas sus cualidades reveladas por la Sagrada Escritura. Por ello, también en el documento de la Lumen Gentium se menciona que ese documento se refiere al misterio de la Iglesia. Y el misterio de la Iglesia es similar al misterio de Cristo porque es Dios, Cristo es Dios y es hombre. Los contemporáneos de Cristo solo veían al hombre que tenía necesidad de comer, de dormir, de descansar. Sin embargo, las apariencias humanas encubrían la realidad de la persona divina, en la que se unieron las dos naturalezas, la humana y la divina. Y en eso consiste el misterio de Cristo, la unión hipostática de la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona del Señor Jesucristo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y dice Gabriel Amor que es el misterio por el que Jesús, cada vez que actuaba como Dios, inmediatamente era tachado de blasfemo por los judíos, por los fariseos, por el pueblo que no lo recibió. Y dice Gabriel Amor que también en la iglesia late un misterio en donde el misterio consiste en los hombres débiles y pecadores, pero que esos hombres
A esos hombres Dios les ha dado poderes divinos, como es predicar con la eficacia del Espíritu Santo, perdonar los pecados, consagrar la Eucaristía. Por ello dice Gabriel Amor que en Cristo encontramos el misterio de Cristo y en la iglesia encontramos el misterio también de Cristo y de la iglesia. El misterio de la participación de la humanidad en la vida divina de Jesucristo, en la obra de salvación. Encontramos esa maravilla que es la naturaleza humana de Jesucristo unido a la naturaleza humana y divina, en la persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y que al participar los hombres en ese misterio, por ejemplo, cuando Dios llama a hombres débiles y pecadores para que puedan predicar la palabra, para que puedan perdonar los pecados, para que consagren la Eucaristía, también en eso consiste el misterio de Cristo, el misterio de la Iglesia, el misterio que no comprendemos del todo, pero que asumiendo desde el punto de vista de la fe, se puede comprender perfectamente de qué manera están unidos esos dos misterios en la realidad de Cristo y en la realidad de la Iglesia. Y Gabriel Amor se fija en un aspecto que requiere una profundización, ya que la maternidad de María sobre la Iglesia no se refiere solo a los católicos, sino que se refiere a todos los hombres, puesto que la Iglesia ha sido constituida para la salvación de todos. Así se expresaron los obispos en el documento de Puebla de 1979, en donde citando al propio Evangelio de San Juan, dijeron los obispos de Puebla, de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano: María tiene un corazón grande como el mundo e implora al Señor de la historia en favor de todos los pueblos. Jesús dijo a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es decir, a toda la humanidad. Por ello, San Juan Pablo II, dice Gabriel Amor, ejerció una atracción sobre todos los pueblos cuando visitó tantos países durante su gobierno como papa. En sus viajes, San Juan Pablo II reunió a multitudes, aunque no fuesen cristianos, católicos. Y dice Gabriel Amor que también durante el funeral de San Juan Pablo II acudieron jefes de Estado de las más diversas creencias. No podía pues tratarse de una simple atención al representante de los católicos. Por ello, Gabriel Amor afirma que el Espíritu Santo hizo que todos aquellos que reconocieran a San Juan Pablo II como guía, como pastor, y que participaran en esas reuniones que organizó a lo largo y ancho del mundo en sus viajes, y en el momento en que murió San Juan Pablo II, dice Gabriel, que todos ellos establecieron una relación personal con el Padre Blanco llegado de Roma. Aquí hace referencia a la revelación de la Virgen de Fátima a Lucía, el Padre Blanco, que en esa revelación de la Virgen a Santa Lucía, pues ella tuvo ese sueño, esa revelación, esa imaginación de ver a un Padre Blanco que subía una montaña y que en esa montaña él era ofrecido a Dios.
De modo pues que encontramos cómo se identifican los misterios de la vida de la Iglesia al referirnos a la proclamación que hizo Pablo VI el día 21 de noviembre de 1964 de María como madre de la Iglesia en esa época ya lejana. Y aquí el padre Gabriel Amor añade un comentario de San Cipriano. Dice que no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. Que María, madre de la Iglesia, nos haga comprender y amar esta verdad. De modo pues que la maternidad espiritual de María se extiende a todos los seres humanos, y eso es lo que me parece a mí el aporte excepcional de este documento del padre Gabriel Amor, que no solo es madre de todos los creyentes en Cristo, de los bautizados, de los cristianos, sino que es madre de todos los hombres y mujeres del mundo, por la razón que propone aquí Gabriel Amor, de que, por ejemplo, San Juan Pablo II, a donde fue, siempre invitó a todos los hombres, aunque no fuesen creyentes, aunque no fuesen católicos, y que cuando murió San Juan Pablo II, pues también se reunieron muchos hombres de Estado que no eran católicos, que no eran creyentes, pero que en ese detalle de la participación de los hombres en los misterios de la Iglesia se puede ver esta afirmación por la cual la Virgen Santísima se proclama por la Iglesia como madre de todos los hombres, no solo madre de los creyentes en Cristo. Y luego trae una reflexión final de este capítulo, en donde dice que la presencia de María al ascender Jesucristo al cielo y la presencia de María al revelarse el Espíritu Santo a los 12 apóstoles en los momentos iniciales de la historia de la Iglesia, hacen que la participación de María tenga esa importancia fundamental como para proclamarla madre de la Iglesia. Y que más aún es significativa la presencia de la Virgen en los 2 milenios de vida de la Iglesia. Es decir, pues ya llevamos 2000 años o más de 2000 años que fue fundada la Iglesia, y que el pueblo de Dios es muy sensible a la presencia de la Virgen, así como lo atestigua el culto a la Virgen en los santuarios, en las oraciones que los fieles le dirigen continuamente y en las devociones a Santa María. Por ello dice que María lleva a Jesús. Jesús nos ha dado la Iglesia, y si no seguimos este itinerario de gracia, el cuidado que dispensa la Virgen resultará en vano. Es decir, que aquí favorece Gabriel Amor el culto a María como derivado de la participación que realizó en la obra de la salvación con Jesucristo, su Hijo, en todos los momentos de la revelación, en la encarnación, en la manifestación del Espíritu Santo a la Iglesia, en la ascensión de Cristo a los cielos, y así también en el tiempo que resta por vivir, digamos, por medio de la intercesión que experimentamos de María, hasta que Cristo se vuelva a revelar al final de los tiempos. Ella sigue desempeñando un papel importante como madre de Dios, como madre de la Iglesia, como madre de todos los hombres. Ese es pues el tema que hemos estudiado el día de hoy, acerca de la maternidad divina, de la maternidad espiritual
como madre de la iglesia. Bueno, pues vamos a continuar el próximo miércoles, Dios mediante, con el tema del día 26, el corazón inmaculado de María, que está en la página 128. Vamos pues a concluir con un Ave María para darle gracias a María por su disponibilidad a cumplir el plan divino de Dios y así hacernos también a nosotros partícipes de esa bendición que fue la redención, la salvación, el perdón de los pecados. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, ampáranos, Gran Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que pasen muy buenas tardes, que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Padre. Igualmente. El miércoles Muchas próximo. Sí, gracias. ¿Cómo Cuídense. dice Padre de Lupita alinear, cuídese, Leurete? padre. No le escuché, Lupita Leurete. Muchas gracias por todo. Bueno, estamos aquí. Gracias a Dios. Un abrazo. Bye. En el nombre Hasta del Padre, luego. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.